Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos aquí iniciando un nuevo capítulo, muy contentos, como siempre, por estar nuevamente al aire y compartiendo la información que a todos nos gusta, la información del fenómeno OVNI, nuevamente Yarriot al aire con una semana más. Muy contentos, Yarriot, por lo que sucedió en el capítulo pasado. Siempre lo decimos, pero realmente es que es así, Yarriot. Muy contentos con lo que sucedió con el capítulo pasado del extraño caso de Lam. Muy buena recepción de todos ustedes que nos hicieron ahí el favor de escucharnos. Estuvimos subiendo la información ahí, la imagen prometida de Lam, este ser que realmente tenía una apariencia muy parecida a lo que hoy conocemos como los grises, así que yo creo que por ese lado abarcar el fenómeno desde otras áreas también distintas a las que normalmente uno comenta cuando habla del fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, fue bastante interesante, así que estamos muy contentos por esta recepción de este nuevo capítulo que les entregamos la semana pasada. Y hoy, Red, tendremos un capítulo muy interesante para todos ustedes. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, me uno a tus palabras. Primero que todo, agradecerle a todos los podcast escuchas que estuvieron atentos y que se comunicaron con nosotros a través de los distintos medios, tanto en Instagram como en, nuestra plataforma en Twitter, ¿cierto? Y también en la plataforma de Evox, en donde nosotros subimos nuestra información. Agradecerle a todos ustedes, puesto que de alguna u otra forma, está bien, hace mucho tiempo que no subíamos un programa de manera tan directa o tan constante como lo vamos a hacer ahora. Por eso mismo les agradecemos de sobremanera, puesto que estamos haciendo un gran esfuerzo, nos estamos organizando, vamos a empezar a tomar ya más este ritmo de subir un programa cada 15 días aproximadamente, calculamos, para que podamos tener una continuidad en este interesante tema que es la ufología. Me unía también a tus palabras, mi querido Nolosí, puesto que sí, exactamente, el tema de LAM es un tema que, si bien es bastante curioso, de hecho también le llamamos así al programa, puesto que este programa, o mejor dicho, este caso era bastante particular porque de alguna manera se unían dos visiones o dos mundos completamente distintos que nosotros los consideramos completamente distintos, que era el tema de se puede decir como el tema de las sectas, el tema de la parapsicología, si se quiere. Llama la atención porque hasta cierto punto, y de hecho yo creo que a todos los podcast escuchas que sintonizaron, digamos, el extraño caso de Lam, pudieron dar cuenta que el relato era bastante coherente en cuanto a las fechas, en cuanto a el por qué ocurrió este hecho que de alguna u otra manera se asemejaban o se acercaban, digamos, a esta realidad ufológica con respecto al tema de los grises. Pero bueno, eso fue tema de la conversación y del programa anterior que sin duda alguna fue bastante interesante, bastante divertido y que hemos tenido una excelente respuesta por parte de cada uno de las personas que están aquí interesadas y que han estado, digamos, fielmente dándonos audiencia. Así es, Yarriot, así que vamos a aprovechar entonces para dar nuestras redes sociales, como siempre lo hacemos al inicio de cada programa. En Instagram estamos como nave-nodriza1 y en Twitter estamos como @nave-nodriza1. Ahí nos pueden escribir, puede haber interacción con nosotros, pueden proponer temas, como decías, para empezar a retomar el ritmo de programas que teníamos, sobre todo en la primera temporada, y estamos viendo algunos temas que vendrán más adelante, pero el de hoy, Arriot, es un tema muy interesante. Vamos a volver, después de un par de capítulos donde abarcamos diferentes temáticas, vamos a volver a los capítulos o al capítulo donde hablamos de casos emblemáticos, de casos muy importantes, y este caso, Yarriot, a mí me llamó la verdad mucho la atención en la investigación que estuvimos haciendo para este capítulo, y es el famoso incidente ovni del bosque de Rendlesham en la Gran Bretaña. Este caso, si algunos por ahí lo ubican, también es conocido como el Roswell británico por la cantidad de datos que arrojó, por lo fuerte que fue en ese tiempo el tipo de observación y el tipo de testigos, la calidad de testigos. Va a ser muy interesante analizarla en el capítulo de hoy, así que ya voy a comenzar de inmediato entonces con el relato. Mi querido Nolosí, antes me gustaría dar mención también a nuestras redes sociales, que son bastante importantes, sobre todo en el desarrollo de este programa, puesto que de ahí también nosotros escuchamos las distintas opiniones que tienen al respecto. De hecho, sin ir más lejos, una usuaria de Evox nos habló en cuanto al tema del audio. Querida usuaria, te comento, vamos a trabajar en eso para que
perdón, querido usuario o usuaria, en realidad no se identifica. Yo asumí que era usuaria, pero bueno, puede que me equivoqué. Pero bueno, vamos a arreglar, digamos, este tema, el tema de la comunicación, para que sea lo más fluida posible y así no tengamos ningún problema y todos queden, digamos, todos puedan escuchar este programa con la mayor claridad posible. No se olviden de seguirnos en Instagram, en nuestro, si se quiere, en nuestro programa, o mejor dicho, en nuestra dirección, @nave-1, @nave-1, esa es nuestra cuenta de Instagram, y a través de nuestra cuenta de Twitter, que también nos ha servido bastante para mantener un flujo de noticias que por lo general vamos siempre nosotros nutriendo semana a semana. ¿Cómo se llama? Nuestro Twitter es @nave nodriza 1, nave nodriza 1. Ahora sí podemos comenzar, mi querido Nolosí, sin ningún problema, pero era necesario hacer esta mención, puesto que recuerda que es un canal de comunicación bastante importante para muchos de nuestros podcast escuchas. Correcto, mi querido Yarrete. Vamos a comenzar entonces a narrar lo que sucedió la noche de Navidad del año 1980, en donde una serie de sucesos de tipo observaciones OVNI ocurrieron en las bases militares de Ben Waters y Goodrich en las cercanías del bosque de Rendlesham, Suffolk, Inglaterra. Los hechos, Yarrete, narran que la noche del 26 de diciembre de 1980, eso de las 3 de la mañana, los guardias John Burroughs y el sargento Stephen observan extrañas luces sobre el bosque mientras patrullaban esta zona. Stephen menciona ser el primero en observar estas luces que pudieron divisar en el primer momento y le comentó al otro guardia, el guardia Burroughs, que esta situación era bastante extraña. Incluso le menciona: ¿eso es normal o qué tan normal era ese tipo de luces que estaban observando en ese momento? Menciona también ver el resplandor, un resplandor muy muy potente, y su compañero le comenta que no era normal, era bastante extraño para ellos lo que estaba sucediendo en ese lugar del bosque. Menciona que habían varias luces de colores que parpadeaban. Lo que pensaron en ese primer momento era que podía tratarse de un avión estrellado o algún tipo de accidente aéreo. Burroughs rápidamente informó al centro de seguridad, se comunicó por radio para buscar entonces algún protocolo de seguimiento ante la situación que estaban observando, y se comunica entonces con el sargento Jim Pennington y el guardia Edward Cavanagh. Este es el que entonces acude al lugar, confirmando efectivamente la presencia de una luz de color amarillo, al menos en el inicio, que se irradiaba desde los árboles. Pennington menciona que vio luces multicolores, menciona haber visto colores amarillos y rojos en este tipo de resplandor a unos 200 metros de distancia. Bastante cercanos estaban entonces de la observación. Menciona también lo visto al centro de seguridad y obtiene el permiso para investigar lo ocurrido. Burroughs y Pennington se encargan de acercarse al sitio. Se acercan a esta luz de manera, primero en el jeep en donde iban patrullando, luego en una zona donde ya no podían seguir avanzando, lo hacen a pie, comienzan a avanzar y también empiezan a sentir interferencias en sus radios, situaciones que hemos narrado en otro tipo de encuentros. Empiezan a sentir este tipo de interferencias, pierden toda comunicación, cuando de pronto el sargento Pennington observa una descarga eléctrica en el aire. Comentan que mientras más se acercaban a la luz, menos parecía un accidente este tipo de situación que estaban observando. El sargento Pennington se acercó casi a 1 metro de la luz, la cual describe de forma triangular, unos 3 metros de ancho y 2 de alto. Menciona que no tenía motores ni cabina de piloto. El exterior podía observarse de manera lisa. Se da tiempo para tomar nota incluso del objeto y apunta su descripción en su libreta personal, la cual dice: superficie de tipo desconocido, identidad desconocida, no emite sonido ni cuenta con tren de aterrizaje. Acto seguido, Jarriot se acercó aún más al objeto, y aquí viene algo muy muy interesante. Jarriot logra tocar el objeto. Bueno, a esta altura ya estamos hablando de un objeto más que de una luz. Él lo menciona como de un material liso, cálido pero no caliente.
en la parte frontal logra observar unos símbolos y logra copiarlos en su libreta. Eran como unas marcas, menciona, no eran números ni escritura, unos 6 símbolos, narra Penniston, que eran los que pudo observar en este objeto. De pronto el objeto emitió una luz cegadora y se elevó por encima de los árboles a una gran velocidad. Él menciona de hecho que esta frase que uno dice de manera coloquial, en un abrir y cerrar de ojos, lanzada realmente de una manera increíble hacia los cielos, salió elevada esta luz. Un poco más tarde, los hombres son llevados a prestar declaración sobre lo sucedido. Penniston estaba realmente reacio a comentar lo que había sucedido, ya que consideraba que podía tener incluso problemas para su carrera profesional, decidiendo entonces dar un informe de tipo escéptico a lo que habían visto al comandante que tomó su declaración. Este le dijo directamente a Penniston: el proyecto Blue Book acabó en 1969. Es mejor dejar en paz ciertas cosas. Recordemos que este proyecto ya era llevado a cabo por los Estados Unidos, el proyecto Blue Book y su fuerza aérea. Su objetivo era saber si los ovnis eran de una amenaza para la seguridad nacional. Entonces, ante esta velada amenaza, digamos, que le hacen a Penniston, este decide callar y de alguna manera también busca ir a cerciorarse qué había pasado aquella noche. Regresa al lugar de los hechos, al bosque, y logra tomar muestras de las huellas dejadas del objeto, donde se había posado, donde él lo había visto, lo había tocado incluso, y lo hace a través de yeso blanco, hace una especie de molde, digamos, de estas huellas, y detecta que estas serían 3 huellas circulares de manera simétrica que se encontraban en el terreno de Arriot. Hasta este punto, la verdad, parece una película de ciencia ficción lo que estamos hablando, pero los datos de las personas que estamos hablando son militares de carrera. Estamos hablando también que estaba la Guerra Fría en esos momentos, donde la seguridad en este tipo de base aérea era realmente muy, muy celosa. Entonces, que se dieran este tipo de reportes también causaba mucho ruido a los altos mandos, y hasta ese momento, Yarriot, era todo un enigma lo que había pasado en esa zona del bosque Renchelpan. Y querido Yarriot, ¿cómo ves hasta este punto el relato? Bueno, el relato es apasionante de partida, desde el punto de vista de que efectivamente desde un inicio, desde la génesis, estamos hablando de militares, de personas que de alguna u otra forma no van a comprometer si se quiere, su credibilidad, por así llamarlo. Por otra parte, sorprende el hecho de que, bueno, en parte del relato a mí me sorprende el tema que lo haya tocado, que lo haya sentido en sus manos y de una descripción como física, por así decirlo, del objeto. Por otra parte, hay hartos hechos que de alguna manera me suenan mucho a lo que ya hemos visto en muchos casos de lo que tiene que ver con la teoría de la distorsión. En la teoría de distorsión de Caravaca, él se menciona como ejemplo de este fenómeno de la distorsión, por así llamarlo, aspecto que de alguna otra forma me recuerdan mucho en esta historia y que tiene que ver con que de alguna manera el contacto, o mejor dicho, la observación sujeto-objeto, de alguna u otra forma están conectados y de alguna u otra forma toma como un cierto cariz de ensoñación, por así llamarlo, ¿cierto? Es un tema que a mí particularmente en este caso vale la pena resaltar, puesto que es un caso que de alguna manera para la ufología mundial, en este caso estamos hablando de Inglaterra, en donde igual dentro de todo estamos hablando de la tierra de la seriedad, por así decirlo, ¿cierto? Ellos bastante flemáticos, de alguna otra manera no van a exponer de alguna manera su fama militar o si quiere decir marcial en cuanto a historia o a este tipo de historias. Exacto, el concepto también, Yarriot, me recuerda mucho, aunque no se menciona exactamente tal cual en palabras de los militares, al menos Penniston no lo menciona así, pero este concepto, cuando lo toca, por ejemplo, la luz o el objeto, como él ya lo menciona, esta sensación queda como rondando de la luz sólida que hemos visto en otros tipos de casos también, donde... En el caso temucano. Claro, exacto, cuando sucede el hecho ahí en Pampa Soledad, que se habla de esta luz que los envuelve en el auto y que es una luz tan densa que se podría equiparar como una solidez de luz. Este caso, cuando él menciona que lo puede tocar y puede palparlo, es muy parecido o da mucha referencia a esa situación. Sí, de hecho, ¿cómo se llama esto podría fácilmente estar dentro de la casuística ufológica que hemos ya tratado anteriormente en Nave Nodriza. El elemento militar
se vuelve a repetir, mi querido Nolosí, el elemento militar. ¿Qué es lo que tienen estas naves? ¿Qué es lo que tienen estos seres que supuestamente visitarían en estas máquinas voladoras? Las bases militares, ¿qué es lo que ocurre con ellos, cierto? Hay un tema ahí que no deja de ser menor. Acá estamos hablando de soldados que de alguna u otra manera fueron, se encontraron con el objeto, ¿cierto? Ellos no tenían ningún interés, no habían, digamos, un interés, y aparece en una base militar que podría ser considerado una amenaza, digamos, para la seguridad nacional. Me refiero, digamos, a la aparición del objeto. Vamos a seguir, digamos, relatando este hecho. A mí me llama mucho la atención, debo reconocer, las circunstancias, ¿cierto? Y que haya tenido la posibilidad también este militar de alguna manera grabar, o mejor dicho, más que grabar, escribir acerca de los ¿cómo se llama esto? De las letras que aparecían Exacto. en la nave, o estas marcas que Exacto. aparecían en la nave. Claro, porque también es ese tipo de situaciones de marcas y de algunos símbolos que se han encontrado en algunas supuestamente accidentes o restos de ciertos objetos, también encontramos a través de la historia muchas narraciones que hablan justamente de eso, algunos símbolos, algunas huellas que tendrían estos objetos, y hasta este punto, ya te estamos hablando de 3 militares que estaban en esa zona, en esas bases militares, y ya teníamos 3 militares con la descripción de una luz que cambiaba de color, una luz que se acercaba hasta bastante una proximidad muy muy concreta de ellos, y hasta llegar a lo que habla el sargento Pennington, que fue el testigo, digamos, que estuvo este acercamiento más concreto con el objeto, y que luego incluso de alguna manera arriesgando un poco su carrera militar, fue y tomó estas huellas para tenerlas como prueba. Todas estas situaciones de los objetos, de las figuras tomadas, incluso de las huellas tomadas por Pennington a través de estas figuras de yeso, todas estas las vamos a estar subiendo y compartiendo en nuestras redes sociales para que puedan también ustedes darse una mejor opinión un poco más amplia sobre el caso. Pero Yarriot, en realidad la cantidad de testigos y la calidad de testigos en cuanto al rango irá subiendo mientras estemos avanzando en el relato que tú nos vas a dar a continuación. 2 noches después, el ovni vuelve a aparecer la tarde del 27 de diciembre. El teniente Charles Hart se entera a través de otro soldado que nuevamente apareció el objeto. Hart en esta oportunidad prepara a un equipo de 3 hombres para ir al bosque de Rendlesham. El teniente lleva su grabadora personal. Los momentos más interesantes de esta grabación son los siguientes. Percibimos sonidos extraños de los animales de la granja. Están muy activos y hacen mucho ruido. ¿Han visto una luz? ¿Dónde? Justo en esa posición enfrente entre los árboles. Ahí está otra vez. Observa enfrente a mi linterna. Ya lo veo. ¿Qué es? No lo sabemos, señor. No hay duda. Hay adelante una extraña luz roja parpadeante que extrañamente se está acercando. Sí, señor. Parece brillante. Decididamente vienes aquí. Desprende partículas. No hay duda. Es muy extraño. Viene desde el sur. Se acerca a nosotros. Estamos viendo lo que parece un rayo descendiendo a la tierra. Esto no puede ser verdad. En ese momento la cinta grabadora se acaba. El objeto se aleja rápidamente mientras continuaba arrojando rayos de luz sobre lo que calculan son las instalaciones del almacenamiento nuclear de la base. Cansados los hombres vuelven a la base Burrough. Llega al lugar con el sargento Adrian Bustinza. Burrough vuelve a observar otra luz y ambos van a investigar la extraña luz de color azul. Al acercarse a esta, ella desaparece. Bueno, mi querido Nolosí, el relato, si bien no se complejiza en cuanto a la historia, ¿cierto? Lo que llama la atención es que nuevamente el visitante o los visitantes vuelven, ¿cierto? Este 27 de diciembre, y comienzan, digamos, una nueva cosa, una nueva etapa en su investigación, por así llamarle. Vuelven a aparecer, pero ahora en esta oportunidad tenemos la suerte de que un teniente, ¿cierto? Un cargo ya un poquito más elevado, logra ser testigo y logra acercarse a esta luz también. De hecho, eso ayuda bastante a lo que tiene que ver con respecto a la credibilidad del relato. Exacto, bueno, tenemos a Holt aquí que ya nos habla de un rango más elevado, aparte de los soldados que lo acompañan. Tenemos la prueba que se puede utilizar, por supuesto, con su grabación. Tuve la oportunidad de tener acceso a ella, estuve escuchándola. Bastante interesante lo que acabas de narrar tú en cuanto a la transcripción que hicimos de esa grabación. Justamente es parte solamente de todo lo que narra él antes que se acabe la cinta de su grabadora.
Hay otros datos, ya que suceden en ese momento. Los soldados también que estaban ahí junto al teniente comienzan a tomar fotografías, llevan algunas cámaras, disparan bastantes fotografías para poder tener pruebas del objeto. Más adelante nos vamos a poder dar cuenta también que lamentablemente estas fotografías salen completamente veladas o extrañamente veladas, si lo queremos ver así, en una suerte más de teoría un poco más conspirativa al respecto. No se logra observar absolutamente nada en ellas y solamente nos quedamos con el relato de los tres soldados y del teniente Holt. Entonces aquí Jarriot resulta bastante interesante cómo él narra cómo las luces o la luz se empieza a acercar a ellos, empieza de alguna manera a disparar esta suerte de rayos de Jarriot hacia ellos, como de Exacto. alguna manera como si estuviera como atacando, ¿no? Una cosa pero bastante impresionante, ¿no? Debe haber sido lo que sucedió en ese momento. Y también cómo se narra que cuando estas luces empiezan a disparar esta suerte de rayos, como él lo estaba mencionando, pareciera como si también se acercara a estas bases nucleares que se encontraban ahí en la zona, Exacto. como si estuviera, qué estaría pasando ahí, si estaría investigando estos rayos, si estaría lanzando alguna suerte de energía o sacando alguna suerte de energía, vaya a saber uno, pero digamos que el relato vuelve a ser de alta calidad a lo específico que es, y como hemos narrado en otros casos, Yarriot, al rango de los y de la calidad, más bien en este caso también de los testigos, porque estamos hablando de personas que también de alguna manera ponen en riesgo su carrera. A ver si más adelante en algún momento Jarret hacemos un especial con casos que tienen que ver con policías o militares o gente que tenga que ver con la seguridad de cada país, porque lamentablemente hay muchos casos que se quedan en el anonimato de estos tipos de testigos, me refiero, pilotos de guerra o militares, como en este caso, porque realmente mencionar este tipo de situaciones, de encuentros, para ellos debe también ser muy complicado, porque en pocos lugares o en pocos países deben existir protocolos para darle un seguimiento, y aparte se pone en riesgo, yo creo, la carrera cien por militar, en este ciento caso, Exacto, de los cien por involucrados. ciento de acuerdo. El tema militar siempre va a estar, puesto que ellos son los encargados de resguardar los cielos y el territorio de una nación, de un país, ¿cierto? En este caso particular, mi querido no lo sé, si es que esas fotos no hubiesen sido veladas, ¿cierto? Tendríamos uno de los casos mejor documentados, yo creo, en la historia de la ufología. Se me ocurre que a lo mejor Gestalent a lo mejor también podría tener ese tópico, esa calidad desde el punto de vista de los registros y del material, digamos, tangible, por así llamarlo. ¿Y por qué te comento esto, mi querido? No lo sé, puesto que estamos hablando de, primero que todo, militares que tocaron el objeto, que lo revisaron, puesto que fueron más de una vez que lo vieron. Por otra parte también está el hecho de que la gran mayoría de estas pruebas fueron, por ejemplo, en el caso tenemos la grabación, ¿cierto? Que al menos cuando uno la escucha, acá tuvimos, digamos, el tema técnico de que de alguna manera no teníamos cómo entregarles a ustedes, puesto que está en inglés, y nuestro público es de habla hispana, por así decirlo, por ende era Exacto. bastante complejo, por eso hicimos esta suerte de interpretación, pero tenemos también ese relato, ¿cierto? Tenemos también esa grabación que también es un buen de alguna manera indicador para describir el tono emocional aquellas personas, los testigos, ¿cierto? Un encuentro que dejas marcas físicas como son estas tres huellas que son simétricas, redondas y simétricas, que pasó, digamos, la primera vez que se encuentran con este objeto, y segundo está el testigo de este teniente ¿cómo se llama esto? Que logra, observa y aparte va un poquito más preparado porque llevaba una máquina fotográfica, más allá que se haya velado, digamos, la fotografía. Imaginemos que a lo mejor esas fotografías todavía existen, pero que no quieran salir, no puedan salir a la luz, puesto que existe en todo este tipo de instituciones un secreto de sumario, un secreto, digamos, institucional, que obviamente no lo van a dejar por un tema de seguridad nacional. De hecho, sin ir más lejos, el gobierno británico, tengo entendido que en más de una oportunidad ha tomado súper en serio este tema de los ovnis, puesto que, sin ir más lejos, han habido casos en donde de verdad se han visto comprometidos temáticas relacionadas con la seguridad nacional. Hay ovnis, o mejor dicho, se habló durante los 90 y finales de los 80 la figura de un ovni gigante y triangular que silenciosamente surcaba los cielos de, ¿cómo se llama esto?, el Reino Unido. Una vez que se encuentran, digamos, con este tipo de fenómenos, ya empieza a tomar ya una escala bastante
seria para lo que son las fuerzas militares, la Real Fuerza Militar Británica. Este caso, que ocurre en 1980, de alguna manera viene a ser parte o viene también a llenar ese contenido de, ¿cómo se esto? De misterio, ese halo de misterio que de alguna manera estos triángulos gigantes que aparecían, digamos, en los cielos británicos, vienen a aportar un poquito más en cuanto a todo este tema. Hubiese sido uno de los casos, creo yo, mi querido Nolosí, mejor registrado o más documentados, por así decirlo, puesto que tendríamos, primero que todo, la credibilidad de la fuerza militar. Por otra parte, también tendríamos material audiovisual, o mejor dicho, visual, que serían el tema de las fotografías, que lamentablemente, de acuerdo a este último relato, fueron veladas, pero también tendríamos, de alguna manera, la forma, o mejor dicho, el tema físico. Igual hay un tema muy Guerra Fría, que de alguna manera, o muy, de alguna manera, ufología clásica, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta preocupación por estos visitantes de lo que tiene que ver con nuestra energía nuclear. Esto en el contexto de que en aquellos entonces, ¿cierto? En Guerra Fría, dos potencias tenían un arsenal enorme que podrían destruir el planeta, yo creo que unas 10, 20 veces. Por lo bajo. Estamos hablando de potencias que de alguna otra manera nos tuvieron a la humanidad, digamos, en vilo, por así llamarle, ¿cierto? Me llama la atención. Hoy en día creo yo que sí, o sea, ahora estamos un poquito más, como ya estamos hablando de un mundo un poquito ya más unipolar, por así decirlo, ¿cierto? Que no bipolar como era antiguamente o de dos polaridades. Hoy en día los problemas pasan por otras cosas, o sea, me sorprende que todavía que no hayan existido, que no existan todavía encuentros extraterrestres en donde venga con un mensaje ecológico, que de alguna manera, al menos en estas últimas semanas, ha dado mucho que hablar el tema del calentamiento global, que yo creo que eso sí es un problema. Tal vez porque eso no pasa también por la humanidad, ¿cierto? No pasa por un desarrollo de la humanidad, sino que pasa ya más que nada por una lógica del planeta y por un descuido, digamos, de alguna forma desde el punto de vista de nuestra producción económica, por así llamarlo. Pero bueno, son pensamientos que quise compartir acá con ustedes. Así es, mi querido Yarriot, hablando precisamente de todo el tema gubernamental y la explicación oficial de las autoridades militares, en este caso del Reino Unido, comentamos entonces que en el año 1981, en enero de ese año, comienza entonces la investigación oficial ya para empezar a dar datos más concretos, al menos de manera oficial, sobre lo que había ocurrido. Los hombres o militares, y estamos hablando de bastantes testigos, se habían unido a Burroughs, a Peniston, a Holt, varios militares también de menor rango que habían estado involucrados al menos en estos dos encuentros prácticamente seguidos por un par de días solamente distanciados de estas luces que habían tenido interacción con los militares. Todos ellos, todos estos testigos, Yarriot, empezaron a darse cuenta que el gobierno a través de sus superiores trataron de alguna manera de minimizar los daños y la filtración de la información que había sucedido, más que tratar de averiguar a ciencia cierta lo que había pasado, había ocurrido aquellas noches. Peniston asegura que 2 semanas después del hecho fue citado a dar declaración por la policía secreta de la Gran Bretaña, la conocida como el OIE en sus siglas. El oficial le mostró los bocetos y afirmó entonces que la entrevista había sido bastante turbia en cuanto a las tácticas que se utilizaron para este tipo de interrogación. Incluso al grado de Yarriot que narra que le habrían a él suministrado fármacos de índole hipnótico para de alguna manera empezar a cambiar o variar un poco la narrativa de lo que había ocurrido o lo que había visto en aquellas noches. Bastante grave esta afirmación por lo demás. También fue sometido a declaración el sargento Bustinza, que tú fuiste el que hablaste de él al final de tu relato, Yarriot. Exacto. A él le dijeron directamente, Yarriot, algo así como: usted lo que vio fue la luz del faro. Eso es lo que usted vio aquella noche. Incluso lo obligaron a aceptar esta explicación, aunque Bustinza en un primer minuto le dijo: yo lo que vi fue una cosa bastante distinta, era una luz que no la puedo identificar, no puedo saber qué es exactamente. Sin embargo, hasta el método o hasta el límite, perdón, de llegar a cansarlo, tuvo que aceptar este tipo de declaración o este tipo de afirmación que ellos querían, diciéndole que lo que habían observado era la luz del faro de esa zona. Realmente paramilitares ni siquiera de un rango tan alto, y Yarriot, confundir simplemente luz de un faro con este tipo de observaciones y de señales como las que ellos hablan,
estaríamos hablando de una declaración bastante ambigua. Los testigos afirmaron entonces que fueron obligados a cambiar su relato. Este tipo de situaciones de red la hemos visto en innumerables casos, cómo empieza la presión gubernamental directamente a tratar de cambiar todo lo que implica la observación original de los hechos. Exactamente, mi querido Nolosí. Es una temática bastante naturalizada, o mejor dicho, un comportamiento bastante naturalizado en lo que tiene que ver con las fuerzas militares, sobre todo en estos temas. Cuando se compromete la seguridad nacional, cuando se compromete, digamos, la temática, de alguna manera, se puede decir como la equiparación de fuerzas, se vuelve complejo o se vuelve frágil, digamos, nuestra capacidad militar, nuestra capacidad disuasoria en cuanto a otros países. Creo yo que al menos el pensamiento de los militares debe ser el hecho de negar y callar. Me refiero que gran parte de la estrategia tiene que ver también con lo que tú no muestras. Por ende, hablar sobre este tipo de fenómeno en 1983, en plena Guerra Fría, podría significar de que este tipo de naves, o mejor dicho, este tipo de tecnología, no fuese, digamos, ni siquiera extraterrestre, sino que puede haber sido también del otro lado, del área soviética, y que de alguna manera hubiesen llegado, digamos, a la base con tal facilidad, ¿cierto? Y hayan dejado y hayan estado, digamos, en un lugar estratégico en cuanto a lo que tiene que ver con la energía nuclear, en este caso donde conservaban las ojivas nucleares. Por ende, reconocer eso igual se entiende por parte se puede decir, del tema militar, ¿cierto? Que este De tema alguna de manera navegación, por así decirlo. no mostrarse frágil también ante el enemigo. Un poco ya lo hemos conversado también en otros momentos, en otros tipos de casos, y empezar a buscar este tipo de datos que no se apegan a la verdad o no se apegan a lo realmente observado por los testigos. Incluso, Yarriot, volviendo al caso, hablando de el tipo de interrogatorios que sufrieron todos estos testigos militares que presenciaron estas luces aquella noche, Burroughs asegura que después de un tiempo comenzó a observar una gran actividad en el bosque, una gran actividad en cuanto a personal desplegado en esa zona, con gran cantidad de gente que se dedicaba incluso a investigar o a observar y a tomar muestras y a acordonar la zona directamente para investigar lo que estaba pasando. Incluso el teniente coronel Holt, del que hablábamos hace un rato, testigo de mayor rango, como hemos mencionado a través de este relato, dice directamente que él cree que algo se oculta o algo se ocultó en ese tipo de investigación oficial que se hizo, involucrando a mucha gente que fue directamente de alguna manera también a contaminar, por llamarlo así, esa zona. Holt, como decimos, siendo el coronel y el personaje de mayor rango, a él es entonces al que se le pide un informe oficial que tiene que redactar, el cual se archiva y nunca más se habla del caso. Fíjate, Yarriot, que la opinión pública recién se entera del incidente hasta 3 años después. O sea, estamos hablando que esto se mantuvo en absoluto hermetismo bastante tiempo. Para la magnitud de lo que había ocurrido y para la zona en la que había ocurrido, realmente fue, yo creo que muy bien custodiado toda esta información para que recién hasta esa época, como decimos, hasta el año 1983 se pudiera descubrir, o más que descubrir, pudiera salir a la luz toda esta información de la cual nos vas a narrar tú, del modo en la que fue, digamos, que la opinión pública pudo enterarse de esta situación. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, efectivamente, la opinión pública de alguna manera se entera 3 años después, el 2 de octubre del año 1983, el periódico News of the World coloca en portada: OVNI aterriza en Suffolk, y es oficial, asegurando que un misterioso objeto había invadido una base aérea. En esta edición del diario de News of the World coloca, o mejor dicho, ofrece como información el informe oficial redactado por Charles Holt, el informe titulado Luces Inexplicables, dando a conocer los objetos obtenidos por los militares involucrados. A través de la Ley de Libertad de Prensa, este caso, o mejor dicho, esta información sale a la luz. De hecho, me gustaría agregar, antes de continuar, mi querido Nolosí, que una recopilación de los casos que de alguna manera representa, digamos, este tema, aparecen, digamos, plasmados en el libro OVNIs de la autora Leslie King. Ahí aparece un compilado de los casos que de alguna manera esta apertura, este tema de la libertad de prensa permitió, digamos, conocer. Hay un compilado de muchos textos, así que se los recomiendo. Está en plataformas como la plataforma de Apple para los libros,
y bueno, en cualquier librería especializada en temas, en este tema, como esto lo van a conseguir. Pero bueno, vamos a seguir entonces con la conversación. Es Larry Warren quien filtra el documento, un antiguo policía de seguridad de Ben Water. Narra que la noche del 29 de diciembre fue relevado de su cargo para ayudar en la investigación al coronel Holt. Observó el objeto posado en el terreno y los militares que lo rodeaban. Al acercarse distingue que habían 3 figuras humanoides dentro de esta luz. Menciona que los oficiales más antiguos se comunicaban con estos seres. Seguidamente lo sacan del lugar sin darle explicación alguna. Al día siguiente sometido a declaración. Dice que fue ubicado en una mesa rodeado de médicos y oficiales vestidos de negro. Lo misterioso es que los otros militares involucrados no recuerdan haber visto a Warren aquella noche, aunque este se mantiene en su relato. En el 2002, documentos desclasificados descubren que algunas instalaciones de radar eran defectuosas y las cámaras no funcionaron aquella noche. La postura oficial fue que el suceso no suponía una amenaza a la seguridad nacional. Este año, en el 2019, apareció el nuevo testigo del incidente, Michelle Smith, quien era miembro del 81 Escuadrón de la Policía Aerotransportada en Bentwater. Explicó lo que parecía una bola de color rojizo. Se detuvo frente a mí, simplemente se quedó ahí, se elevó 2 pies del suelo y pedí refuerzo. Estaba muerto de miedo, comentó. Bueno, sin duda alguna, un relato bastante apasionante y bastante, por así decirlo, se nota el tenor emocional que vivieron, digamos, estas personas en aquel encuentro. No sé qué opinión tienes tú al respecto, mi querido Nolosí. Exacto, el caso la verdad es bastante interesante por la cantidad de testigos que estuvimos analizando en este capítulo, testigos del orden militar, ya de alto rango, al menos en este capítulo hablamos de más de 6-7 testigos, los cuales hasta el día de hoy siguen manteniendo su relato. Realmente un capítulo que abordó este tema conocido como el Roswell de la Gran Bretaña. Y en este último párrafo, Jarrett, que hablabas de este último testigo que apareció justamente este año 2019, del señor Michael Smith, que era un soldado de Estados Unidos que estaba ahí en las filas de esta base aérea, y que también incluso habla de que en este lugar, en Bentwaters, él también entonces tuvo la observación de esta bola, de esta luz o este objeto del que de alguna manera pudimos recabar los datos y les entregamos en este capítulo un diálogo más, un nuevo testigo que sale a la luz y que afirma entonces que lo que ocurrió en Rendlesham realmente fue cierto y fue algo que hasta el día de hoy las autoridades no han logrado dilucidar y realmente permanece como uno de los casos que realmente pudo superar todas las dudas que había y de los casos que aún yo creo siguen abiertos, mi querido Jerry. No sé si te parece también a ti eso, porque no sabemos hasta el día de hoy exactamente lo que pasó en aquella noche, en aquellas 2 noches seguidas de Navidad o cercanas a la Navidad de 1980 en aquel bosque donde los militares estos entonces tuvieron realmente este encuentro que por lo demás fue bastante apasionante en cuanto al relato, Jared. Exactamente, mi querido Nolo. Sí. Bueno, tenemos primero que todo la visión de de estas personas, ¿cierto? De estos militares. De acuerdo a lo que he podido también investigar y que aparece, digamos, en este libro que comenté hace algún momento, se hablaba de que en esta investigación hubo problemas, pero problemas de índole técnico, en el sentido de que gran mayoría de la información de alguna manera no había sido tan meticulosos en la aseveración, o mejor dicho, en la investigación, en la recopilación de información. Por ende, de alguna manera esto igual queda como queda un poco abierto, o trató de dejar, digamos, trataron de dejar como una brecha en función de eso, ¿ya? Pero sin embargo, sacándole este cuento y solamente guiándonos por los testigos militares que estuvieron, digamos, en ese encuentro, sin duda alguna es un caso bastante apasionante y digno de ser investigado y ser, digamos, de alguna manera quedar en los anales de lo que son la ufología mundial. Sin duda, yo tal vez el caso más importante de la Gran Bretaña y todavía probablemente dé mucho más que hablar con este nuevo testigo que aparece, en este caso militar, como decíamos, estadounidense, y que ya en este año 2019 vuelve a dejar abierta la posibilidad de que lo que ocurrió esa noche no fue solamente visto por los militares locales, sino también por militares que estaban ahí destacados de otras nacionalidades y que afirman entonces haber tenido un encuentro
ufológico, un encuentro ovni con una luz, con un objeto, vaya a saber uno exactamente qué fue. Recordemos que todas estas imágenes las vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales para que ustedes se den una idea mucho más acabada de lo que presenciaron aquella noche estos testigos en Inglaterra, mi querido Yarriot. Estamos cerrando el capítulo de hoy. Recuerden que, Yarriot, les vamos a ir adelantando un poco lo que viene a continuación en los siguientes capítulos. Como hablábamos en un comienzo, vamos a tratar de tener un ritmo un poquito más acelerado de programas, como lo acostumbrábamos en la primera temporada sobre todo, así que vendrán capítulos interesantes. Por ahí estamos viendo con Yarriot lo que pueden ser algunas conversaciones de tipo ufológica, donde podemos hacer unas narraciones un poco más libres tal vez, sin hablar de un caso en específico. También vamos a hablar por ahí, también estamos pensando en el proyecto Blue Book, mi querido Yarriot, para que la gente también lo vaya conociendo, vaya entendiendo, sobre todo ahora que está muy de moda con la serie que está al aire de este proyecto de los Estados Unidos para la investigación ufológica. Así que no sé si tienes algo más que agregar, Yarriot. Bueno, por mi parte, mi querido Nolosí, más que nada recordar a las personas que nos sigan en nuestras redes sociales, que se inscriban, se sigan sumando a nuestra cuenta iVoox. La idea es que esta comunidad de Nave Nodriza siga creciendo. Somos dos personas que apasionados en este tema de la ufología, y bueno, les prometemos que el próximo capítulo va a ser bastante interesante en cuanto a lo que tú estabas hablando, en cuanto a este tipo de conversaciones que vamos a tener. Está en el marco de las conversaciones ufológicas, que ya pronto, el próximo programa, ya tendríamos nuestra segunda parte de conversaciones ufológicas, en donde básicamente serán conversaciones un poquito más, se puede decir, más relajadas en cuanto al fenómeno OVNI. Tendremos experiencias, a lo mejor comentar algunos libros y las noticias que por lo general han aparecido este último tiempo y que sin duda alguna las podemos comentar bajo la visión de Nave Nodriza. Así que ya están invitados. Por mi parte, me despido. Sí. Así es, mi querido Yarriot. Así es que los esperamos a todos ustedes, esperando que este capítulo haya sido de su agrado. Y recuerden que, como siempre, aquí en Nave Nodriza no se afirma ni se niega. Se investiga.